Escuela de la Cábala Luriana. Audios de clases nocturnas. Varios autores. Baruch Aslak. La escucha. Empezamos. No hay nadie más aparte de él. ¿A quién le puede concernir? Todo lo que consta de dos partes principales son el interior y el exterior. El ser que es exterior. Él vive de acuerdo a las leyes de lo inferior, es decir, al mundo material. Toda su vida consiste de intenciones y de acciones en la categoría de amargura y de dulzura. Hay amargura porque el ser exterior ve que las situaciones que le pasan, las decisiones que son desagradables en tomar, él las ve como el mal. Y entonces él lo que es bueno y adorable y placentero, él lo ve como el bien. Y ahora pasamos a las leyes del verdadero ser, el ser interior. El que tenemos que desarrollar. Están construidas estas leyes de acuerdo a la única fuerza, el creador. Consiste estas leyes de dos categorías, vistas desde ese ser interior, de que son verdad y que son mentira. Esto determina todas las intenciones y las acciones del ser que es interior. Pero la persona que es un trabajador para el creador o un cabalista, el cabalista siempre le habla a su persona de usted, pero a la interior, a la que tiene que desarrollar. Es lo mismo en todos los libros santos. Solamente la persona que es interior en usted puede reaccionar adecuadamente a las llamadas de un cabalista, tanto si él es aficionado, para destilar de él la verdad y el sentido de la mentira también de sus palabras. Todo esto sucede de acuerdo con la ley de la equivalencia de la forma o de la cualidad. La información espiritual demanda un receptor que sea similar para la recepción. Cuando el sentimiento aún no está desarrollado, todavía no, aún así ya es posible recibir, pero solamente cuando hay una correcta orientación en la persona interior que escucha. Ei no ol diot milvado. Está escrito, Ein Yod Milvado. No hay nadie más aparte de él, significando que no hay otra fuerza en el mundo con la capacidad de hacer algo en contra de él. Y aún así lo que se ve en el mundo, es decir, las cosas del mundo, que niegan por sus características la casa de arriba, el creador, es a causa de la misma voluntad del creador. Y eso es así porque es considerado una corrección, llamada esta corrección que la izquierda rechaza las cosas y la derecha las atrae. Es decir, que lo que se rechaza por la izquierda es también considerado una corrección. Ambas manos no pueden juntarse. La única fuerza creadora del creador lo creó de ese modo, que un mundo fuese opuesto al otro. Primeramente hay una batalla y posteriormente ya una unidad.
La mano derecha muestra la fuerza que es dadora, el hasadín, el amor, el afecto en usted, la fuerza de la atracción. Así que en esa fuerza de amor, hasadín y afecto no hay límite en el dar. Pero la mano izquierda, llamada Geburot, es la fuerza que es repulsiva o limitación. Así que es imposible recibir en una situación que aún no está corregida. Om Alman Lekabel, llamada recepción egoísta. Cuando las fuerzas están trabajando al mismo tiempo, entonces una situación corregida es llamada la línea en el medio y es creada. Y esto está de acuerdo con la voluntad de la verdadera realidad. El balance dinámico entre estas dos fuerzas. Así que esto significa que hay cosas en este mundo cuyo objetivo, desde el principio, es desviar a una persona del camino correcto y que le separan de la santidad. Y el beneficio de todos estos rechazos es recibir a través de ellos una necesidad y un completo deseo para que Dios le ayude a la persona. Porque él ve que de otro modo él va a estar perdido, no va a poder hacerlo. Así que la ayuda del Creador se encuentra en la misma cantidad o medida en que uno sea sincero y honesto en la oración o en la petición del ser interior. La plegaria, que es del ser exterior, es vista como el llanto de un niño, porque ellos no tienen la intención correcta, la fuerza o la esencia de ese movimiento que es interno. Y de una manera diversa la plenitud de un deseo, la fase de plena madurez llamada Malhut, hace que el Parzufín, que permanece en lo más alto, dé en función de la acción de los pasos que son inferiores. Y él no progresa en su trabajo. También la persona ve que regresa y que carece de la fuerza para observar esto, la Torah y las mitzvot. Incluso si lo hace aún, si no es por su nombre. Así que solamente venciendo la persona genuinamente todos los obstáculos que se le presentan, más allá de la razón que él tiene, él podrá observar así la Torah y los mitzvot. Pero la persona no tiene siempre la fuerza para vencer sus obstáculos y sus cosas más allá de la razón. Y él es forzado así a desviarse, Hashem no lo quiera, del camino que es el del Creador, incluso no haciéndolo por el nombre. Esta es la experiencia cuando uno pone su atención en el ser exterior, desde la perspectiva del ser interior, el que se tiene que desarrollar. Uno está en constante movimiento hacia su propio objetivo. Así que creer más allá del conocimiento que tiene la persona es un esfuerzo consciente desde el ser interior, para la única fuerza creadora. La comprensión del conocimiento que es concreto llegará a intervalos, fusionado junto con un flujo constante de eternidad y de plenitud. El ser exterior siempre vence al ser interior, porque el paso exterior está revestido con las cualidades de los mundos espirituales. Parzufín, Sefirot, siempre estarán en la parte delantera, porque ellos reinan allí, en el ser externo. Por lo tanto, sobre los pasos de los niveles de las vestiduras interiores. El sentimiento en la persona se hará añicos, porque es muy grande más que todo, significando que hay un montón más de descensos en la persona que de momentos de ascenso, porque él no va a ver un final a estos apuros, entonces él va a permanecer para siempre fuera de la santidad. Pues ve que es tan difícil para él observar, incluso tampoco como una letra yud, a menos que a través que él se supere más allá de los razonamientos que va teniendo en el trabajo.
espiritual, pero no siempre él es capaz de superarlo. ¿Y cuál será el final? Entonces la persona alcanza la decisión de que a nadie podrá ayudarle, solamente podrá Dios. Él no ve la posibilidad de detenerse por un momento para estar satisfecho con lo que él ha alcanzado, para tener el placer de lo que se merecía. Por el contrario, una y otra vez, él está preparándose para la posibilidad de una nueva corrección que le venga en su vida desde arriba, de modo que pueda así ganar más tiempo, para así él ir más rápido hacia su propia meta que se propuso. En esta fase de su trabajo espiritual, él comprende que no hay nadie que tenga bondad en su persona. Solamente la fuerza del Creador es la esencia de la bondad. Él solo puede recibir lo bueno cuando se haya purificado completamente sus deseos de antemano. Entonces esto causa en la persona que él haga una demanda muy sentida hacia el Creador, para que el Creador abra sus ojos y su corazón, para que le acerque a la adhesión, unión eterna con el Creador. De ello se desprende que todos los rechazos que experimentó habían venido todos desde el Creador. Mientras que él ahora se había imaginado que había algo bueno en él, de esta forma él creó una clase más alta en su persona, en sí mismo, que cubría así al único y al verdadero Dios, que es el Dios de la bondad que hay en él. Entonces, ¿cómo podría él, la persona, preguntarle a él, al Creador, por ayuda, cuando tenía la convicción de que había en su propia persona algo en lo que él se podría así confiar, a saber que él es bueno, que hay algo bueno en él, que él sirve de todas sus esperanzas y expectativas, y así se lo cree? Entonces es llamado el servicio que se hace a dioses que son extraños. Pero cuando la persona permite que desaparezca esta buena idea de buena persona y de buen Dios que tiene en él, entonces el verdadero, el único bueno, se va a revelar para él. Y eventualmente así se va a dar cuenta de que es muy difícil para la persona el más pequeño movimiento aquí en el campo espiritual, considerando al bien que no hay nada que le recuerde a su propio egoísmo que tiene en él. Los ojos son la luz de la Jojma, la sabiduría. El corazón es la luz del Hasadín, la misericordia. Solamente estas dos cosas forman la verdadera luz de corrección. Una persona en nuestro mundo no tiene de hecho un masaj, una pantalla. Él utiliza mal solamente la nerdadik, la luz que es de menor importancia. Para él, para la persona, es imposible imaginarse las 10 sefirot, con las formas que tienen interiores y exteriores de la luz, y que tienen influencia sobre él, y lo pueden corregir. La ley de la equivalencia de forma en cada nivel de la creación también en nuestro mundo. Así que hay una analogía en este mundo con los mundos espirituales, con el mismo orden de estas 10 sefirot. Sin embargo, el hombre no puede ver esto por el momento, pero en potencia siempre está presente. Como se dice además, mi besarí ejse loka, desde mi cuerpo, los deseos que tengo egoístas, yo veré también lo divino, lo espiritual. De ello se desprende que todos los rechazos que él ha experimentado llegan todos desde el Creador, significando que los rechazos que ha experimentado no fueron a causa de que él estuviese equivocado por no tener la capacidad de vencer eso, sino porque estos rechazos son para aquellas personas que verdaderamente quieren acercarse al Creador, a fin de que la persona no esté satisfecho con solamente un poquito de espiritualidad, llamado no permanecer como un niño sin sentido. Por lo tanto, él recibe ayuda desde arriba, y así no será capaz de dar gracias a Dios
de que él observa la Torá y las prescripciones y las buenas acciones y ve su carencia. Los rechazos en la persona son necesarios para llamar así a incrementar en él los deseos, para darle suficiente fuerza para obtener lo que hemos discutido aquí anteriormente. La condición que es pequeña se llama Katnut sin dad, sin el conocimiento, sin la capacidad de permitir así elevar el man, sin fuerzas para implorar por un escalón superior o para la corrección de la petición de llegar a una condición más grande llamada Gadlut. Además, en esta condición, él puede realizar la luz de Zibut de Aká, el golpe de contacto, y atraer esta a sus kelim. La persona es absolutamente incapaz de ponerse a sí mismo en equivalencia de forma con el bendito. Y solamente cuando él tenga, la persona, un verdadero deseo, kli, recibirá ayuda desde arriba. Constantemente la persona está mostrando que tiene faltas en el estado presente, significando que está enviando pensamientos y puntos de vista que trabaja contra sus esfuerzos que hace. Esto es así para que la persona vea que no es uno con el Creador. Y por mucho que la persona venza, siempre ve cómo se encuentra en una posición cada vez más alejada de la santidad que otras personas, quienes esas personas se sienten uno con el Creador. ¿Qué tipo de ayuda recibe la persona desde arriba que le muestra que no está bien? El verdadero deseo por lo espiritual puede venir solamente desde el ser que usted tiene interno. Por el momento la persona está en conexión constante, pero con el ser que tiene externo. Por lo tanto es llenado solo con la luz del Creador sin comprensión de Akarat Ahará, la comprensión del propio mal que tiene. En cada situación, en cada deseo, él tiene que preguntarse inmediatamente ¿de dónde viene este deseo? ¿Desde mi propio interior o desde el ser exterior? Solamente después de una exhaustiva investigación en su persona, la persona puede tener ya una decisión. Y por otra parte, la persona siempre tiene quejas, tiene demandas. Él no puede justificar el comportamiento que tiene el Creador y cómo él se comporta el Creador con él. Y le duele no ser uno con el Creador hasta que vuelva a sentir que no tiene parte alguna en la santidad. Y a pesar de que en ocasiones se despierta desde arriba, poco después la persona va a caer en un abismo. La persona no tiene nada bueno en sí mismo. Y esto es un cuadro que es muy común en el trabajo espiritual. Esto es necesario para atraerle a la persona la comprensión de que solamente el Creador podrá ayudarle a permitir que él realmente se le acerque. Sin embargo, es esto lo que causa que llegue a realizarse y que solamente el Creador podrá ayudarle y realmente traerle a él, a la persona más cerca. Un hombre siempre tiene que tratar de adherirse al Creador, es decir, que todos sus pensamientos sean sobre él. Es decir, incluso cuando él esté en su peor estado, en el que no pueda haber un descenso mayor en su vida, él no debe salir del dominio del Creador. Es decir, que piense que hay alguna otra autoridad que le impida entrar a él en la santidad y que tiene el poder para beneficiarle o para dañarle. Esto quiere decir que no debe pensar él como persona que es un asunto que es relacionado con algo impuro, con el otro lado, el Sitra Achra, que no le permite eso a él realizar buenas acciones y el seguimiento de sus caminos, sino que la persona debe de pensar que todo está siendo realizado por el Creador. Déjele a él inclinarse siempre hacia el lado derecho, hacia la fe, y solo un poco es suficiente. No hay absolutamente ninguna duda de liberarse por uno mismo de la fuerza del Creador. En la observación de lo espiritual, cuando él permite el ascenso del deseo al nivel de los pensamientos, la raíz del deseo, discuta todas sus preguntas solamente con el Creador. No le acuse, porque todo proviene del Creador. El Rav Baal Shem Tov dijo, aquel que dice que hay otra fuerza en el mundo, es decir, cáscaras,
está en un estado de que él sirve a otros dioses. Y él no es violado por sus pensamientos impuros. Pero si él piensa que hay otra autoridad y fuerza aparte del Creador, mientras que él hace eso, él comete el pecado. La fuerza impura está en su observación. Para el Creador nada hay impuro. Mucho más, aquel que dice que el hombre tiene en él su propia autoridad, que piensa que hay una fuerza que es independiente en él, significando que él dice que ayer no siguió su camino, esto también es considerado que comete un pecado de herejía, porque él no cree que solamente el Creador dirija el mundo. Pero cuando él ha cometido un pecado, y lo lamenta ciertamente por haberlo cometido, también en este caso hay que colocar ese dolor y esa tristeza en el orden que es correcto, donde se coloca la causa del pecado. Este es el punto en el que él debería de sentirlo y decir: yo cometí este pecado porque el Creador me ha arrojado de la santidad a un lugar que es inmundo, al lavabo, en donde está todo lo impuro. Él tiene la elección de utilizar el deseo del Creador, sí o no. El ser humano es creado con un paquete de deseos. Si le han sido dados para cambiarlos o disponer de ellos, no lo sabe. Su libre elección está en la forma en que él los utiliza, como una consecuencia de su intensa labor con el Creador, quien le creó a él como un receptor. Él tiene que vencer sus deseos y tratar de volverse similar a él, es decir, una persona que sea dadora. Y también cuando un hombre siente que él está en un estado ya de ascenso, que él obtiene ya un buen sabor en este trabajo espiritual, no debe de decirse que ahora estoy en un estado en donde comprendo que merece la pena adorarle a él. Más bien él debe de saber que ahora el Creador le ha creído. Y esa es la razón que él se le acerca y es la razón por la que obtiene un buen sabor en el trabajo. Y se debe tener mucho cuidado de no dejar nunca el dominio de la santidad y decir que hay alguna otra fuerza operando además del Creador. Cuando una persona experimenta un descenso, si él sin embargo está actuando de una forma que es correcta, se mantiene a sí mismo ocupado con la Torá, realizando buenas acciones, él tiene que involucrar siempre al Creador en lo que está haciendo. En el proceso de volverse completo con él, estos dos descensos son lo más beneficioso. Variado, es un impulso que todo viene desde arriba. No es del todo la obtención de la persona sola. Ambos son circunstancias extremas por las que la persona tiene que atravesarlas, pero una sola vez. Estas situaciones son una oportunidad para una siguiente elevación. Práctica. ¿Qué corregir? ¿Con qué corregirlo? El resultado y el objetivo. La observación de las cosas terrenales y sus fuerzas están siempre en aparente contradicción con la única fuerza creadora. A través de la verdadera superación de todos los obstáculos, mediante la creencia y la fe, Binah más allá de su razón. La comprensión de que el Creador le está ayudando siempre. Ayuda desde arriba durante el tiempo de su corrección. No hay en su trabajo, no hay resultado. Uno ve que hay una disminución. La carencia de la fuerza para completar así la Torá y la ley, incluso sin una actitud egoísta, ver más descensos él que ascensos y pensar que esto no tiene final. Con la sinceridad y la fuerza de su plegaria, la oración de su ser interior, tener una verdadera petición por la que el Creador no pueda ignorarle, sino que él se le acerque y pueda llegar a ser uno realmente con él. Volverse uno con las cualidades de la única fuerza creadora del uno. La carencia de fuerza para justificar lo que el Creador le ha dispuesto a él. Así que trate siempre de ir al camino en que usted pueda ser uno con el Creador.
Permita a todos sus pensamientos estar con él. Tenga cuidado de no separarse nunca de la divinidad, diciendo cosas como que existe algo más aparte del Creador. Hay un reforzamiento de la energía para ir en el camino de lo espiritual. Uno está atento para no dejarse atraer por el mal y las cosas que son desagradables. Hay que saber de que en uno no hay divinidad en la persona. Así que toda la divinidad está únicamente en el Creador. Bueno, ahora vamos a hacer una clase del libro de Ed Haim. Estos audios son para trabajarlos en horarios de 12:30 de la noche o 3 de la madrugada. De la escuela de Luria. Lección número 14 de Tess, de Ed Haim. Aquí él continúa proporcionándonos fuentes del Zohar sobre lo que nos habían enseñado en la lección anterior, que todo lo que se crea tiene tamaño y limitación, un cierto tamaño concreto, y no como el Ein Sof, sin fin. Ayer nos citó del Zohar, el capítulo de Pinhas, y ahora nos van a decir algo más desde otro lugar. Cada sefirá tiene un cierto nombre y tamaño. Dar un nombre también es una especie de limitación. Dar un marco a algo. Individualidad y limitación, sin la cual no puede surgir ninguna creación. Y un territorio definido, y desde la delgada cap, o línea, rayo, vamos a usar la palabra cap aquí. Desde la delgada cap atraerá a ellos abundancia, luz, solo lo que necesitan. La luz de Ein Sof lleva la luz a todos los que son más inferiores, solo lo que necesitan. Y luego mantienen sus propios límites. Cada criatura está conectada con sus límites, los que se le han dado. Ahora mire cada gran mar, los océanos. De vez en cuando, un océano, él se revela y tiene una especie de comportamiento que es tormentoso. Esto significa, por ejemplo, que las fuerzas que son de la línea izquierda de Geburot toman la ventaja. Después de la tormenta hay un silencio, una cierta lucha en términos de fuerzas y luego hay silencio, lo que significa que ya existe la línea media. La batalla entre la derecha y la izquierda está en todas partes. ¿Qué significa eso? Si hay una tormenta, los ríos pueden salir de las orillas y luego regresarán a sus propios límites. Se vuelven felices, obedientes nuevamente y obtienen la satisfacción en su propio límite. Por ejemplo, el río Maas, el Rin, a veces las Geburot toman la ventaja, de forma natural. Porque como es arriba, es abajo. Van más allá de las costas y sin embargo vuelven a sus propias posiciones, a sus propios límites.
Lo mismo con los océanos. Esos límites se crean desde arriba para que pueda ser óptimo. La gente también. ¿Por qué no soy así? Se preguntarán. Y eres exactamente igual a esos límites que se te han dado. ¿Y por qué la otra persona tiene esto y eso y aquello y honor y yo no? Estás creado de tal manera que te permite hacer las correcciones óptimas en tu propia alma. ¿Lo entiendes? Una vez que te des cuenta de eso y lo repitas y lo experimentes dentro de ti, entonces llegarás al salón, a la paz dentro de ti, en tu interior. Como todos los ríos que he puesto en el ejemplo de este mundo. Se avecina una tormenta, pero debes de volver a ponerla en la dirección correcta. Y entiendes que es necesario. Al igual que un río, que espontáneamente ese río se va más allá de sus orillas. Y eso puede sucederle debido a ciertas correcciones que tiene que hacer. O espontáneamente no sabes cómo es. Es debido a tu corrección que estás haciendo. Y tendrás que soportarlo. No tienes que huir y luego volverás a las aguas tranquilas. Porque son criaturas, por lo tanto, deben tener todos esos límites en sí mismas. Y no más que suficiente, adecuado. Debes ver que cada criatura también está hecha de la mejor manera para él. Ejemplo, los papúes, en nuestra opinión, son menos desarrollados. Están desarrollados, completamente de acuerdo con sus estándares, con esas limitaciones. Hay diferentes salas en la creación y también en las salas superiores. En las superiores hay ciertas fuerzas que aquí en la Tierra corresponden, por ejemplo, a la fuerza de los indios o a los papúes o a quien sea. No digo que sean bajos, sino solo como un ejemplo de que es necesario y todo es funcional. Por eso también hay pueblos que a nuestros ojos son primitivos. Todo es necesario. Tienen sus propios límites y otro tiene límites diferentes con respecto a que se irradian. No tenemos que traducir aquí cada palabra, porque no todo se presta a la traducción. Y aquí está la primera bola, el primer círculo, en este espacio hueco, que este espacio está más cerca del Ein Sof. Se llama Keter de Adán Kadmon. ¿Te imaginas ahora? Habíamos dibujado Keter en forma de una línea recta, de arriba hacia abajo. Primero viene. Él dice que esta primera ronda de luz redonda se llama Keter del Adán Kadmon, por lo que está adyacente al infinito Ein Sof. Vemos aquí que no había nada entre el Ein Sof y el Adán Kadmon. Realmente fue la primera aparición, digamos, el primer mundo, la primera rugosidad de la luz dentro de ese espacio vacío. Y luego, si estás en la Kabbalah, Achar Kach, luego después, y escucha, significa causalidad, continuación con respecto a la causa. El siguiente estado en el orden de causalidad. Extendió aún más esta kaf, este rayo un poco, y regresó un poco
para redondearla, para redondear. Tal como le dijimos con un neumático de bicicleta, un ejemplo. Primero baja un poco y luego se redondea y la luz entra, por decirlo así, en la banda y se redondea. Y luego la luz ingresa nuevamente un poco y nuevamente otra ronda. En otras palabras, rondas horizontales. Y se dirigen cada vez más hacia el centro. No redondo, sino en otras palabras, horizontalmente. Como una explosión de una bomba atómica, como un hongo. Las rondas también se forman horizontalmente allí. Explosiones causan ronda. La ronda es perfecta en términos de fuerza. Entonces va un poco más verticalmente y luego una ronda de nuevo. Y luego se ha convertido en el segundo anillo. Ronda, círculo, dentro de la primera ronda. Le hicimos un dibujo en la lección anterior. Y a ese dibujo se le llama Igul, ronda de Jochma de Adán Kadmon. Vemos que en los Igulim, la luz redonda, lo más externo es más alto y cuanto más hacia adentro, más pequeño. Por ejemplo, es como una explosión, donde es grande y hay círculos que son concéntricos, grandes, al igual que con un hongo. Primero una columna delgada y luego una más grande. Él nos va a enumerar. Se extiende aún más hacia abajo. Ese rayo, ese cap, se extiende de arriba hacia abajo y se ha retirado, se retira y se ha hecho redondo y se convierte en un tercer redondo. Nos muestra cómo se creó el mundo dentro del segundo Igul. La luz redonda es el Igul, círculo. Cuanto más hacia adentro se hace, más pequeño. En otras palabras, también tiene menos circunferencia. Es comprensible que cuanto más bajo, y se llama Igul Devina de Adán Kadmon. Y de la misma manera continúa el proceso del mismo. Se extiende y se redondea hasta el 10º Igul redondo. Y se llama Igul, el 10º, Malhut de Adán Kadmon. Son 10 Igulim, 10 luces redondas que entran en los Igulim y están conectadas entre sí por esa cap, línea, tubería. La cap tiene un papel fundamental en el conjunto. Toda la luz entra en la creación a través de esta cap. Vemos cómo funciona eso. Así que esto explica el aspecto de estas 10 sefirot. Se están agregando más y más elementos nuevos. Estas 10 sefirot que fueron irradiadas en el secreto, en la esencia de 10 Igulim, circunferencias, luces redondas. Así es como continúa uno dentro de otro y todo eso es un aspecto de las 10 sefirot que son las generales. Y ahora sabemos que ya vienen 10 sefirot, una por una, que encierra en sí mismos todos los aspectos de los mundos juntos. De ellos vienen en todas las sefirot, más tarde en todos los mundos de abajo de ellos. Primero solo estaba ese mundo, muy elevado, el Adán Kadmon. Ari nos dice que no hay mucho que hablar sobre ese mundo Adán Kadmon, porque el hombre nace en los 4 mundos que están debajo de Adán Kadmon, el hombre que somos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de algo que tenía un portador de información que era completamente diferente de lo que somos, del cuerpo que tenemos? Eso no es posible. Sin embargo, es comprensible y simple que cuantos mundos, y mira lo que dice, cuántos mundos se irradiaron.
de Atzilut. Se irradiaron en el mundo de Atzilut y fueron creados. Él usa la palabra creados de Bria. Esos mundos se irradiaron en Bria y más abajo se formaron en Yetzirah y ya se hicieron en Asia. Se hicieron miles y eso no es una exageración. Aprendemos qué es todo eso. Y había 10.000 decenas de miles de mundos. Y no, como decimos, 5 mundos. El mundo Adán Kadmon fue el primer mundo. El mundo que fue adyacente. Pero había más mundos entre ellos, dice. Y todo como uno dentro de ese lugar que está hueco, que fue creado, donde la luz se retiró. Por eso se creó el hueco. Esos mundos son infinitos, sin fin, escalones sin fin, variaciones sin fin de todo tipo de criaturas, de fuerzas, están todas dentro de este espacio vacío. ¿Ve usted eso? Afuera está solo el Ein Sof. Es absolutamente imposible para los humanos penetrar allí. Y es por eso que todos anhelamos a lo superior. Por ejemplo, los viajes espaciales. Las personas tienen ideas de que están afuera, de que están fuera de la gravedad. Por supuesto, uno también va más allá de la gravedad, donde es más enradecido, pero en el espacio material. Hay alguna forma de materia allí, aunque no se puede acceder sin un traje espacial. Como se dijo anteriormente, y nada existe fuera de él. Nada existe fuera de ese espacio vacío hueco donde la creación surgió. Todo lo que hay fuera de ese espacio hueco es solo el Ein Sof. No hay criaturas. Hemos aprendido eso un poco ahora, de esas 10 sefirot, esos 10 Igulim, esas luces redondas. Esas 10 luces redondas son la base de todas las demás criaturas, fuerzas, peldaños que fueron irradiados, creados, formados y hechos dentro de ese espacio vacío. Eso se refiere a los 4 mundos llamados Atzilut, Bria, Yetzirah y Asia. Radiado, creado, formado y hecho. Atzilut, radiado, Bria, creado, Yetzirah, formado y Asia, hecho. Y nuestro mundo como una extensión de ese mundo hecho de Asia. Intenta aprender y practicar el Gadlut todo el día en ti, para ver la grandeza del Creador. En todo lo que veas, trata de ver siempre la grandeza del Creador, aun en las cosas más pequeñas. Practica con eso en todo lo que te sucede. Y la importancia, la magnitud que tiene el Creador. Si miras a una persona, a un fenómeno determinado y ves y dices, oh, lo que hace, eso es genial, piensa dentro de ti, bueno, todo eso es terrenal, pero mira la verdadera grandeza de quién es. ¿Cómo puedes ver eso? Mirando fuera de ti mismo, al Ein Sof. Ari también nos da aquí consejos. Mira, por ejemplo, por la ventana hacia el cielo de vez en cuando, de tu casa. ¿Por qué? Entonces ves fuera de ti, entonces ves un enorme y vasto espacio y luego piensas, todo eso es la grandeza de mi Padre, del Creador. Pero experimenta eso, no lo que está fuera de ti, que lo ves con tus ojos, pero tú eres el que experimentas al Creador. ¿Entiendes? Experiméntalo en ti. Gana una parte de su grandeza en ti. De eso se trata.